Entonces, a partir de ese momento ustedes se dan cuenta, allá les aparece que la grabación está siendo, que la reunión está siendo grabada, ¿ok? Muy bien. Entonces, para seguir con la reunión, y ya tienen compartida mi pantalla, no se preocupen por la información, que todo esto que yo les estoy diciendo, el cronograma, los talleres y muchas cosas también les van a llegar al correo. Es decir, no solamente la van a tener en el Teams, en la plataforma, la van a tener en Moodle, la van a tener en la carpeta de Google Drive, sino que también les va a llegar a sus correos. Es decir, que no vamos a tener excusa por decir, profe, yo no recibí, porque si no lo recibiste en el correo, tienes la obligación de ir a las plataformas, de ir al Google Drive y mirar en qué estamos, ¿ok? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que si ustedes entran a YouTube, por ahora el profesor Gustavo, que es el profesor que da conmigo bioquímica en medicina, él tiene una cantidad de videos geniales que ayudan a explicar la forma en que nosotros enseñamos. Pero el profesor no ha montado los videos. Tiene una cantidad de videos, creo que los videos del profesor Gustavo los van a montar en el canal institucional del OPB. Pero cuando los monten, yo con mucho gusto les linkeo o les enlazo todos los videos para que ustedes puedan acceder a ellos. Si vamos a YouTube, si ustedes digitan, bueno, ustedes pueden digitar mi nombre y van a encontrar mucha información en la web, ¿cierto? Pero si ustedes digitan sobre todo mi nombre en YouTube, ¿cierto? En YouTube, yo me llamo Natalia Andrea Gómez Grimaldos, el apellido Grimaldos es de Santander, yo soy santanderiana, vivo hace 20 años en Medellín, terminé ingeniería química en la Universidad de Antioquia, me trasladé de la Universidad Industrial de Santander a la Universidad de Antioquia por deporte, llegué a la Universidad de Antioquia y allí hice mi maestría y en España y México hice mi doctorado, ¿ok? Entonces, ustedes van a ver que acá está y en ese canal, si ustedes entran al canal, van a encontrar muchos videos, miren, muchos videos, introducción al laboratorio, introducción a bioquímica, espectrofotometría, primera clase de bioquímica 2, aquí van a encontrar toda la información que ustedes necesiten. También yo soy docente, aquí hay 3 sesiones, de química y de metrología, entonces lo que ustedes necesiten, química para el premédico, lo que ustedes necesiten lo pueden buscar ahí, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, yo ahora que terminemos la clase, les voy a pegar el link, les voy a pegar el enlace para que ustedes puedan llegar hasta esa página. ¿Ok? Muy bien. Les pido el favor, los primeros temas no los busquen en internet. No los busquen en internet. Pero como yo les estoy pidiendo el favor a ustedes, un favor muy especial de que no busquen por internet, la Universidad Pontificia Bolivariana ha desarrollado una estrategia para que ustedes tengan un apoyo académico que se llaman los monitores. Entonces, desde la clase, desde el día de hoy, los monitores quizá, chicos, nos van a estar acompañando en algunas clases. Yo creo que la siguiente clase, un monitor nos va a acompañar en la clase. Entonces, para que ustedes sepan que los van a conocer. La idea de que ellos entren a las clases y participen en la clase no solamente es que ustedes se den cuenta del dominio que ellos tienen del tema, sino que ustedes también les cojan confianza porque son estudiantes como ustedes. Es más, uno de estos estudiantes fue estudiante mío hace 2 semestres de Bioquímica 2 y es un estudiante espectacular, pero más que ser un estudiante espectacular, es una muy bella persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él es APH de la Universidad de Antioquia, ahora está estudiando enfermería y también trabaja con la Cruz Roja. Muy bien, entonces, yo quiero que ustedes sepan que como la universidad tiene una estrategia para que ustedes puedan sentirse apoyados en el estudio, yo quiero que ustedes vean que tenemos un formato que se llama registro y reporte de la labor de monitorías. ¿Qué significa un monitor? Un monitor es un estudiante, generalmente el más antiguo es este chico, si ustedes ven aquí en la pantalla de abajo, en la parte de abajo de las pestañitas, dice Juan Felipe Jaramillo, dice Tomás Espinosa, Laura Puerta acabó de renunciar a la monitoría porque tiene un familiar que está muy mal de salud. Entonces ella se va a dedicar a cuidarlo. Pero Juliana sí sigue con nosotros. Entonces ustedes van a tener en este momento 3, posiblemente alguien va a reemplazar a Laura, posiblemente ya sabemos quién la va a reemplazar, entonces yo les pondré la información. El único documento que no van a tener en Teams, en Moodle, y solamente se va a manejar en Google Drive, es este archivo. Es el único. Y les voy a comentar por qué. Porque este documento, si lo ponemos en diferentes partes, no sería una integración de información, sino que nos tocaría ir a Teams, ir a Moodle e integrar luego la información, y la idea no es esa.
La idea es que todos podamos gestionarlo. Aparte de eso, el documento aquí en Google Drive, que es donde lo tenemos, él se deja diligenciar y no hay problema en línea. No, ustedes no necesitan bajarlo, no necesitan hacer nada más, sino que ustedes entran a Google Drive, lo diligencian y inmediatamente la información nos queda a nosotros los docentes. La información es más que todo para los monitores y para mí, pero es una información que ustedes nos van a ayudar a llenar. ¿Qué significan las asesorías? ¿Qué significan las monitorías? Es la labor que ejercen Juan Felipe Jaramillo, Tomás Espinosa, que es el de la Cruz Roja, y en este momento Juliana Giraldo, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las asesorías? ¿Qué son las monitorías? Primero, ellos van a estar en ciertas clases. En este momento y hasta ahora, el que más ha trabajado conmigo se llama Juan Felipe, que es el primero que está ahí. Juan Felipe está desde que él estaba en segundo semestre y en este momento ya va en noveno semestre. Eso quiere decir que Juan Felipe lleva trabajando con nosotros 3 años o 4 años, ¿cierto? Tiene mucha experiencia, le gusta, tiene mucha experiencia no solamente explicando bioquímica y con los temas de bioquímica, sino que es un apasionado por la enfermería, es un apasionado por muchas, entonces tiene una forma de explicar muy bonita. Ustedes se van a dar cuenta que explica con mucha pedagogía. Entonces, eso es muy bueno. Tenemos a Tomás, que Tomás está con la monitoría desde hace 2 semestres, pero Tomás es una persona genialísima. Y tenemos a Juliana Giraldo, que es otra compañera de ustedes. De Juliana Giraldo no tengo tanta información como de los otros 2 monitores, pero la vamos a conocer durante todo este semestre, ¿ok? Entonces, ¿qué es una monitoría? Digamos que los primeros temas son muy neurálgicos para ustedes, lo que son soluciones, diluciones, pH, ácidos fuertes, ácidos débiles, todos esos temas son muy neurálgicos. ¿Qué significa? Son un poquito duros. Yo siempre le he dicho a los estudiantes que empiezan a estudiar medicina y enfermería, que muchas veces cuando ellos deciden estudiar ciencias de la salud, sobre todo ciencias, medicina y enfermería, ellos creen que en su vida no van a volver a ver química y matemáticas. Y resulta que todo en la naturaleza, las plantas, el aire, nuestro cuerpo, son reacciones químicas que direccionan la parte biológica y el comportamiento biológico del cuerpo y de la naturaleza. Y la única forma de estudiarlas es con las matemáticas, que es la única ciencia exacta con la cual nosotros podemos cuantificar y valorar todas esas reacciones químicas. Entonces, tristemente, cuando muchos chicos llegan a medicina, se dan cuenta que la química y las matemáticas son las herramientas con las que entendemos y modelamos esa biología, esos mecanismos biológicos del cuerpo. Entonces, yo quiero que ustedes hoy sepan que la bioquímica es pura química y pura matemáticas. Claro, aplicada al cuerpo. Ustedes se van a dar cuenta que es una aplicación súper bonita, que un médico que es poderoso en bioquímica, un enfermero que es poderoso en bioquímica, es aquellos que son capaces de coger un paciente y son capaces de sacarlo adelante con un éxito impresionante, ¿ok? Entonces, vamos a procurar que ustedes asocien todas esas reacciones biológicas del cuerpo con ese comportamiento y sobre todo con las sintomatologías de un paciente. Y lo más importante para ustedes, con el cuidado que debe tener una persona, no solamente para ustedes, para su familia, sino para en general la población, que es el fin de ustedes. Muy bien. Entonces, ¿qué va a ser? Digamos que los primeros temas son muy difíciles, son muy complejos para ustedes, para mí no. Para mí no, y yo voy a procurar de que sean no tan difíciles, pero siempre por el tiempo que llevo trabajando con ustedes me he dado cuenta que son temas muy neurálgicos para ustedes. Entonces, digamos que estas 3 primeras clasecitas van a ser un poquito fuertes para ustedes y digamos que ustedes se van a sentir un poquito estresados. La universidad no es algo donde, primero que todo, yo no les voy a dejar muchas tareas para afuera de la clase, pero la universidad es un tiempo durante el cual nosotros tenemos que estudiar demasiado, tenemos que aprender a estudiar, y esto hace parte de eso. Yo les voy a dejar a ustedes unos talleres de ejercicios, pero yo no les voy a pedir que me los entreguen. No les voy a pedir que me los entreguen porque no es mi obligación, no es mi deber entender, ¿cierto? Es el de ustedes, ¿ok? Pero resulta que esos ejercicios es posible que ustedes no los entiendan muy bien, es posible que los entiendan, ojalá. Pero resulta que ustedes no los entienden y ya no tenemos las clases y la profesora Julie tampoco, pues ustedes van a contar con 3 monitores, en este momento 3 monitores, a los cuales ustedes pueden, ojo, escribirles, a los cuales ustedes pueden, ojo, llamar, ¿cierto? Llamar y les voy a decir dónde encuentran esa información.
Yo quiero que miren la pantalla y se den cuenta que cada pestaña tiene el nombre de cada monitor, ¿ok? Encima, en la parte de arriba, el cuadrito da toda la información de los monitores. Yo soy la coordinadora de los monitores de bioquímica. Entonces, acá está el nombre, acá está el correo y aquí está el teléfono móvil de cada monitor. Un día, digamos que Dani un día necesitó una asesoría. Entonces Dani le escribió a Juan Felipe, qué pena contigo, estoy tratando de entender un tema, no he podido entenderlo. Si Juan Felipe no te contestó, porque posiblemente Juan Felipe es muy ocupado, pero Juan Felipe es muy activo y responde muy rápido. Pero digamos que Juan Felipe algo se le presentó y no te ha podido contestar, sería ideal que le escribieran a los tres. ¿Dónde está la información de los otros monitores? Mire, el de Tomás está acá y el de Juliana está en la misma posición, en la parte alta de las hojas. No se preocupen que esa información la van a tener siempre en el Drive. Entonces, se me olvidó el correo, ahí lo tienen. Se me olvidó el teléfono, ahí lo tienen. Van a Drive y lo buscan. Entonces le escriben a los tres monitores, qué pena con ustedes, necesitamos una asesoría, ¿quién de ustedes nos puede colaborar? Le escriben a los tres y si ustedes ven que es de mucha urgencia, llámenlos al teléfono celular, le dicen, mira, yo soy una estudiante de Bioquímica 1 de la UPB, tengo problemas con este tema, tú eres mi monitor o tú eres uno de los monitores, por favor, necesito que me des una asesoría. ¿Cuándo nos podemos reunir? ¿Cierto? O cuándo me puedes dar la asesoría, sea virtual, sea por una reunión. Hola, Tomás, mire que tenemos a Tomás aquí en... Estaba hablando de ustedes, Tomás. Tomás, preséntate. Chévere que estás aquí. ¿Me escuchan? Chicos. Sí, sí. Te Sí, sí, escuchamos. te escucha Tomás. Bueno, sino que yo me acabo de conectar y los audífonos que tenía no funcionaban. No te preocupes. Me conecté en el momento que era. Claro, preciso. Estamos viendo el formato de reporte de labor de monitorías, pero quiero que te presentes. Yo ya les había hablado de ti, pero quiero que te presentes y les digas cuál es tu función, cómo la haces, todo lo demás. Bueno, chicos, primero, pues bienvenidos a la U. Yo soy Tomás Espinosa, soy estudiante de cuarto semestre de enfermería también. Soy monitor de bioquímica hace ya un añito. Bueno, pues me gusta bastante. Lo que necesiten, lo que quieran, me pueden escribir al WhatsApp o llamarme y pues estamos como mirando también para cuándo nos podríamos reunir o cómo podemos solucionar las dudas que tengamos. Perfecto. Mucho ánimo y ojo a estudiar bien desde el principio porque no se pueden dejar acumular las cosas para última hora. Y más con Ya. bioquímica, ¿cierto? Sí, bastante. Y Ok, con la profe, que la profe es exigente. La profe, mucho cuidado. Bueno, la cuestión es que me encanta mucho que ustedes conozcan a Tomás, porque Tomás no solamente conoce la metodología, sino que Tomás también hace recomendaciones y Tomás también va a participar. Tomás, contémosles a ellos que ellos tienen casos clínicos, contémosles a ellos que vamos a tener unos trabajos de proteínas en los cuales son un poquito complejos y tú les puedes ofrecer ayuda. Cuéntales eso, cuéntales. Bueno, la metodología con la profe es muy bacano porque ella es a ver cómo se le dice, la autora, la que metió lo que se llaman seminarios alemanes. ¿Es así, profe, cierto? Sí, así se llama. Seminarios alemanes, ¿en qué consiste eso? Son unos casos clínicos, para que me entiendan, es como la redacción de lo que le ha pasado a un paciente y consiste en ir solucionando paso a paso, ahí aparece en la actividad lo que usted tiene que ir solucionando de una forma cronológica, y se analiza a partir de la bioquímica. Entonces es muy importante porque no solamente te forma como para que vos aprendas, de pronto la bioquímica puede tener unos términos de pronto un poquito enredados, sino que ya con esos casos clínicos ya uno ya se los va aprendiendo mucho más fácil. Ahí, por ejemplo, tienen un ejemplo en pantalla. El Entonces, primero. ahí el caso clínico es la reacción de un paciente, eh, y ya a partir de los signos, síntomas, usted y de los exámenes de laboratorio, usted va a poder coger y determinar
qué es lo que le va sucediendo a ese paciente. Entonces la idea es leerlo, con base en lo que se ha aprendido en la clase, coger y empezar a solucionar punto por punto eso, y eso se va Y Tomás, analizando en clase. digámosles algo muy importante. Lo más importante es que correlacionen lo que están aprendiendo en bioquímica con el caso clínico. Y otra cosa más importante no es solamente solucionarlo, sino también ser muy curiosos, porque en el seminario alemán, contémosles cómo es la metodología del seminario alemán. El seminario alemán es por participación. Y es por participación. El seminario alemán es un contexto tan bonito, yo lo aprendí en la Universidad de Berlín, es un contexto tan bonito, chicos, que cuando usted no ha consultado o tienes una consulta que no es necesariamente la correcta, esto se llama una discusión académica entre pares en la cual todos llegamos a un consenso correcto. Eso es lo que es un seminario alemán. Entonces, digamos que aquí dice, por ejemplo, qué es la hemoglobina glucosilada y digamos que por participación tú no alcanzaste a participar. ¿Estamos de acuerdo? No alcanzaste a participar. Entonces tú vas a decir, profe, pero es que es muy complicado participar porque yo consulté lo mismo, pero ya lo dijeron. Y tú dices que tratemos de no repetir. Pues sencillo, compañeros, si usted ve que hay más cosas por participar, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada no es la única hemoglobina que existe, no es la única sintomatología que hay en un paciente. Entonces a ustedes les van a salir muchas posibilidades. Les voy a poner, por ejemplo, el segundo caso. El segundo caso, creo que es este, sí, pero es que este es otro. Bueno, es que estaba pensando en el otro caso. Entonces digamos que acá tenemos diabetes y resulta que aquí habla sobre la diabetes mellitus. Entonces, resulta que usted solamente consultó de la diabetes mellitus. Pues lógicamente, si otro compañero le ganó la participación, tú no vas a tener nada con qué participar. Pero si tú dices, es que compañero, yo les quiero enseñar que la diabetes no es solamente mellitus. Nosotros también podemos tener pacientes que tengan prediabetes, que tengan diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Hay otro compañero que va a decir, profe, yo consulté que es la diabetes tipo 1. Y así, eso se llama un aprendizaje colaborativo y una discusión entre pares académicos donde llegamos a un contexto. Y lo más bonito es que se llama aprendizaje basado en aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Donde ustedes cogen toda la teoría que vamos a aprender en bioquímica y la vamos a relacionar. Tomás, sigue tú. Cuéntales qué más crees tú de los casos clínicos. Bueno, ya les contaste que hay como un moderador. No. No. Bueno, listo, entonces el grupo, bueno, cuando era presencial, se hace una mesa redonda como para todos mirarnos y consiste entonces, se elige un moderador que por lo general es como el que le tocó, es como una rifa, por así decirlo. Exacto. Entonces, listo, y ya el moderador ya comienza a lee todo el caso clínico, los exámenes de laboratorio, y cuando ya llegan las preguntas, entonces ya se comienza, listo, primera pregunta. Ya las personas que quieran solucionar esa pregunta levantan la mano o, bueno, o dicen, listo, yo la quiero solucionar, y ya el moderador elige quién es la persona que, que va a solucionar la pregunta o que va a dar como una posible solución, porque hay muchísimas soluciones para las preguntas. Entonces, yo creo que lo más importante es como no quedarse callado y participar, porque así usted, por ejemplo, esté mal, yo sé que, por ejemplo, la profe va a decir, listo, pero participó y no está, por ejemplo, tan perdido, y yo sé que entendió y pudo aprender de eso. Lo importante es aprender bastante. Entonces, Y se corrige en la misma clase. Si hay un error, se corrige el error. y pues sí, en eso consiste Los casos clínicos. los casos clínicos. Los Y casos clínicos obviamente con el tiempo se va avanzando el nivel, se va aumentando la complejidad. aumentando la complejidad, sí. Exacto, exacto. Muy bien, gracias, Tomás. Tomás, esto les estaba yo contando acerca del reporte que vamos a hacer. Entonces yo apenas te vi conectar, pues te pedí que te presentaras, pero vamos a seguir hablándoles del reporte. Entonces, digamos que Tomás, que está aquí con nosotros, chicos, va a ser uno de los compañeros que los va a apoyar a ustedes. Tomás tiene una gran ventaja, y es que Tomás sabe muy bien la metodología con la que nosotros enseñamos la materia. Entonces, y a mí me gusta mucho la forma
y lo que yo les dije, lo más importante de Tomás es que es excelente persona. La diferencia ahora es que este reporte lo vamos a llenar entre todos, lo vamos a diligenciar entre todos. ¿La idea cuál es? La idea aquí nosotros es que les ayudemos a los monitores a gestionar su tiempo laborado, que les reconozcamos a ellos el tiempo laborado, porque esto es un trabajo que ellos hacen y que también tienen unos deberes y unos derechos que recibir por este trabajo, que no es fácil, no es fácil. Ser docente o ser una persona que enseña es una labor que es compleja. No crean que es fácil, porque siempre les he dicho, y creo que Tomás lo puede decir, toda la gente puede decir que puede enseñar, pero el que enseña y hace que la persona realmente interiorice un conocimiento, ese es el que es verdaderamente maestro. Enseñar no es una tarea fácil, ¿ok? Muy bien. Entonces, chicos, resulta que Tomás, vamos a la hoja de Tomás entonces, resulta que Tomás ese día les hizo a ustedes una monitoría. Digamos que un compañero o una persona lo llamó. Entonces, ojo, cuando Tomás termine la asesoría, Tomás le dice, oye, recuerda que tú me tienes que diligenciar el formato de reporte de auditoría, de monitoría. Entonces, ojalá, Tomás, en presencia tuya, ojalá que en presencia tuya se tomen el minuto para diligenciarlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se diligencia, chicos? ¿Cómo se diligencia? Ustedes dirán, profe, pero es que la información, ¿dónde está? No se preocupen, la información está ahí en el reporte. Entonces, por ahora, hasta hoy, Tomás, te cuento que hasta hoy recibí todas las listas completas. Entonces, hasta hoy me voy a poner a implementar el archivo, ¿ok? Ah, no hay Entonces, problema. eso, por ahora solamente están la profesora Julie y la profesora Natalia. Digamos que Tomás, por ejemplo, hoy Tomás que va a participar hoy en la clase, esto hace parte de su trabajo de asesoría y monitoría. Entonces, digamos que hoy Tomás me colaboró a mí. Entonces ya Tomás, yo llego y digo, voy a buscar mi ID. Ustedes van a buscar su propio ID. Profe, pero yo voy a estar ahí, sí, todos ustedes van a estar ahí. Entonces, cuando yo marco mi ID, aparece mi nombre y aparece mi correo. Yo no tengo que diligenciarlos, ¿ok? El mismo sistema los trae, ¿ok? Ahora, la fecha sí la debo colocar. Entonces, Tomás, hoy es 8, ¿cierto? Entonces vamos a colocar 8. Tomás, si tú ves que no aparece lo que hicimos ayer, no te preocupes que este es de prueba. Ah, no, no ¿Listo? hay problema, profe. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que Tomás nos va a apoyar hoy una hora. Entonces, miren que inmediatamente yo le coloco una hora. Aquí donde dice tiempo promedio elaborado, ya le va sumando el tiempo. Si yo digo, es que Tomás me colaboró a mí otra hora, miren, acá le va sumando el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque al final de su trabajo, Tomás tiene que reportar todo lo que trabajó, ¿cierto? Entonces, ustedes me dirán, profe, la asignatura, no se preocupen, la buscan, bioquímica 1, laboratorio de bioquímica 1, la escogen. El semestre, ustedes miran si es 1 o 2, para ustedes 1, ¿cierto? Entonces, el tema de la asesoría, profe, ¿y los temas qué? Pues todo, chicos, todo está implementado ahí. Entonces, el tema de la asesoría, venga, yo corro acá que la imagen de Tomás no me deja gestionar. Entonces, vamos al tema. Entonces, digamos que hoy fueron introducción o general o fundamentos o soluciones. Vamos a soluciones, ¿ok? Entonces, Tomás nos ayudó a mí, me ayudó en la clase de soluciones. Entonces, yo, como Natalia, yo firmo con mi ID como docente. Ahora, ustedes como estudiantes, yo les voy a enseñar cómo tienen que firmar. Y si él participa conmigo en la clase, la que diligencia el formato soy yo. Si Tomás les da una asesoría o Juan Felipe les da una asesoría a ustedes, ustedes son los que diligencian el formato delante de ellos. Pero si ustedes hacen unas reuniones, Tomás, coméntales cómo son las reuniones cuando ellos deciden tomar la asesoría entre varios. Bueno, hay varias formas para tomar la asesoría. Bueno, yo he acostumbrado así. Por lo general, siempre lo que hacen es que me escriben al WhatsApp, al número que está apareciendo en pantalla. Pues por lo general Ajá, aparece ahí, ¿cierto? sí, sí. Ese es el compañero Juan Felipe. Al otro lado, pues ustedes buscan el que quieran, Aquí con el que está se tuyo. sientan más cómodos. Con el que se Sí. sientan más cómodos. Listo, entonces escriben WhatsApp y listo, dependiendo. Si usted es la única persona que tiene la duda, entonces se puede solucionar la duda, no sé, si es una reunión por donde sea, puede ser por este medio o puede ser hasta por WhatsApp, por donde sea más cómodo,
¿cierto? Y si es con otro compañero o varios, se hace lo mismo, se hace una reunión por Teams y se acorda, pues, se organiza la hora y ya se da el tema. Solamente en esas reuniones en las que ustedes se reúnen, yo les voy a explicar la ventaja que puede tener que ustedes tomen una asesoría con Tomás o con Juan Felipe o con Juliana de manera en conjunta. Digamos que Tomás tiene una capacidad muy buena para explicar lo mismo que Juan Felipe, pero digamos que Tomás explicó. No es lo mismo que un estudiante le entiende lo mismo que le entiende el otro. Entonces, un estudiante coge una idea, el otro estudiante coge otra idea, y resulta que puede ser que durante la explicación, así como les va a pasar conmigo, puede ser que durante la explicación cada uno tiene su propia comprensión del ejercicio. Entonces, después ustedes se reúnen y ustedes entre ustedes son capaces de complementar, de interaccionar ese conocimiento y entender. Eso se llama un enriquecimiento y un aprendizaje colaborativo. Solo y solo en aquellas reuniones donde Tomás, donde Juan Felipe, a ustedes los atiendan como multiparticipantes, esa es la única forma en que ellos van a llenar personalmente su propio reporte. Entonces, digamos que ellos tuvieron más de 2 estudiantes, 2, 3, 4, 5 estudiantes. Entonces, lo único que van a hacer Tomás y Juan Felipe o Juliana es pedirles los ID, que ustedes les den los ID para ellos poder gestionar esta casilla que se llama observaciones. Entonces, en ese caso, los que van a llenar ese reporte van a ser ellos. Entonces, ellos van a colocar su ID, su información y van a llenar el reporte. Pero entonces es un favor que nosotros les pedimos. Tienen que llenar el reporte cada vez que Juan Felipe, cada vez que Tomás, cada vez que Juliana les den una asesoría. ¿Estamos de acuerdo, Tomás? ¿Estamos de acuerdo todos, Sí. chicos? Listo, chicos. Entonces ya se dieron cuenta que el formato se llena en menos de yo creo que en menos de 5 segundos se llena. Yo creo que se demora más abriendo el archivo porque va a estar en línea en la plataforma. Y no solamente, vuelvo y lo repito, va a estar en una carpeta de Google Drive. No va a estar en Teams, no va a estar en Moodle, porque necesitamos que sea un solo documento para todos. ¿Ok? Muy bien. Chicos, entonces ya expliqué lo que es esto, el reporte. ¿Ok? No guardar. Perfecto. Voy a seguir con el cronograma. Entonces, Tomás, yo estaba hablando del cronograma, entonces en estos momentos voy en los temas. Bueno. Chicos, vamos a hablar de la evaluación. La evaluación, por ejemplo, en el parcial 1, que es 20%, para que no me digan, profe, pero ¿cómo es la evaluación? No se preocupen, este documento lo van a tener en todas las partes donde se les mencionó. Entonces, el parcial 1 vale 20%, el parcial 2 vale 20%. Este día, septiembre 9, yo, Natalia Gómez, profesora, hago el reporte del 40%, que son la nota del primer parcial y la nota del segundo parcial. ¿Listo? En septiembre 16 es donde viene Tomás y donde viene Juan Felipe a tener un papel muy fuerte con ustedes, porque es ahí donde vamos a hacer un trabajo escrito que generalmente lo hago sobre proteínas. Ya van a saber ustedes por qué no lo hago sobre carbohidratos, no lo hago sobre lípidos, aunque sería interesante también hacerlo sobre esas macromoléculas. Entonces, aquí viene un trabajo escrito que generalmente ellos los van a apoyar mucho porque es un trabajo que, aunque no es complejo, de entrada sí es un poquito difícil. Entonces, ellos les van a prestar mucha ayuda. Entonces, luego seguimos vitaminas, enzimas, función del tracto gastrodigestivo, micronutrientes y elementos, y tenemos el parcial final con un 20%. Ahora, miren ustedes que los parciales nos dan un 60%, el trabajo de proteínas nos da un 5% para la parte teórica, porque ojo con lo que les voy a decir, el trabajo escrito es 5% para la parte para la parte teórica, pero es también la parte de presentación que tiene un porcentaje en laboratorio. Entonces, ustedes van a hacer un solo trabajo para las dos, para la parte teórica y para el laboratorio, ¿ok? Entonces, aquí en la materia me entregan el trabajo escrito, yo lo califico, y cuando me hagan la presentación, esa nota de la presentación, cómo defiendan ustedes, cómo muestren cómo consultaron el tema, es nota del laboratorio, ¿ok? Pero aquí vale un 5%, en el laboratorio tiene otra nota, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos con 60% y con el 5% es 65%. El otro 15% va a ser un 15% que es completado con los casos clínicos y con otras actividades de la materia, ¿ok? Chicos, todo está aquí. Ahora, ¿cuándo se reportan las últimas notas, es decir, el 100% al sistema? El 31 de octubre de 2020, es decir, el día de las brujitas, ustedes ya deben tener todas sus notas. ¿Cuál es la información de la profesora?
esta, nombre completo y el correo. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces ya vimos lo que es el cronograma. Vamos a empezar con la primera parte, que es introducción. ¿Ok? Vamos a empezar con la primera parte, que es la introducción de bioquímica. Bueno, muy bien, entonces como ya hicimos una presentación, ya gracias a Dios presentamos a Tomás, vamos a empezar con lo que es bioquímica. Tomás, como para darnos una finalización y que terminemos con tu participación, cuéntales a ellos qué es para ti la bioquímica, cómo te parece la bioquímica, ¿ok? Pues a ver, para mí la bioquímica, yo creo que, a ver, quiero hacer como un comentario. De pronto en la vida práctica y así, la gente piensa, o semestres muy avanzados piensan, no, es que la bioquímica, pues a mí, por ejemplo, casi no me sirvió, pero en realidad entonces ese tipo de personas que dicen eso, en realidad que no entendieron muy bien qué era la bioquímica, porque la bioquímica al fin y al cabo se encarga como de decirle usted como, haga de cuenta como una fisiología, o sea, el funcionamiento del cuerpo, pero a partir de las reacciones químicas que hay en nuestro organismo. Entonces, eh, es muy importante aprender todo este tipo de cosas porque usted le puede dar, o sea, usted puede dar una explicación fisiológica de lo que le está pasando a un paciente o puede ser hasta un familiar suyo a partir de la bioquímica. Entonces yo creo que es como muy importante como uno enfocarse bastante en esta materia y pues por algo son 2 semestres, es un año entero que se ve esta materia. Entonces, no sé, pues están bien acompañados, la profe sabe bastante y si tienen algún tipo de duda, inquietud o quieren hasta repasar, me escriben, no tengan pena en nada, me escriben al WhatsApp y vamos sacando el espacio. Tomás, para terminar, diles desde tu punto de vista cuál es la diferencia entre bioquímica 1 y bioquímica 2, para terminar. Bueno, la bioquímica uno se encarga más como de dar como esos principios, como esas bases sólidas, como empezar a ver, como a formar la casita, ¿cierto? Y ya en bioquímica 2 ya comienza entonces ya que a pintar, les voy a explicar como en términos ya más específicos. Por ejemplo, en bioquímica 1 se comienzan, por ejemplo, los principios de diluciones, que es muy importante y se ve por el resto de la carrera. Por ejemplo, ve temas como, por ejemplo, el agua, pH, los principios que lo van a empezar a formar y para poder que usted pueda entender bien ya para bioquímica 2, que en bioquímica 2 ya es donde se ven todas las rutas metabólicas, bueno, no todas, pues, porque son como 3.500 Sí, son rutas, demasiadas. Las más pero importantes. las más importantes, las de más relevancia médica. Bueno, y pues ya esa es la diferencia. Bueno, Tomás, te agradecemos mucho. Muchas gracias, chicos. Entonces, ya les presenté a Tomás. Él es el monitor. Se dieron cuenta que es una persona muy asequible, que es una bonita persona y él las va a apoyar, ¿ok? Chicos. Listo, chicos, chao, que estén bien. Listo, Tomás. Te cuidas Muchas mucho. gracias, Tomás. Bienvenidos, que estén bien, Hasta chao. luego, Muchas Tomás. gracias, Tomás. Que estés Gracias. bien. Ok, perfecto. Bueno, chicas, entonces, para iniciar, vamos a iniciar con conceptos muy básicos de la bioquímica, ¿ok? Que fue lo que dijimos ahorita que íbamos a hablar. Entonces, por lo tanto, yo quiero comentarles y quiero hacerles a ustedes preguntas. Yo quiero iniciar diciéndoles a ustedes, ¿me están escuchando bien? ¿Cierto que sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Bueno, Sí, entonces yo, sí, señora, todo está bien. gracias. Yo quiero empezar iniciando diciéndoles cuál es la definición de la bioquímica como tal. Pero ojo con lo que les voy a decir. Yo no quiero que ustedes se aprendan las definiciones al pie de la letra. Yo quiero que ustedes más bien integren lo que es para ustedes lo que va a ser la bioquímica. Es decir, no hay forma más bonita que aprender algo cuando yo hago analogía de lo que yo veo en la naturaleza. Cuando yo soy capaz de hacer esa interrelación entre lo que está en la naturaleza y lo que yo tengo que aprenderme, es más fácil. Entonces, es más fácil aprender cuando yo relaciono lo que yo tengo que memorizar, lo que yo tengo que aprender, lo que yo tengo que comprender con la naturaleza y con las situaciones, es decir, con las sintomatologías de los pacientes, con la vida real. ¿Entendido?
Entonces yo les voy a explicar qué es la bioquímica. La definición de la bioquímica dice que la bioquímica es la ciencia que estudia la química de los procesos vitales y procura, ojo con lo que les voy a decir, y procura explicarlos a nivel molecular. Es decir, nosotros, ustedes, cuando ven un paciente, ustedes ven la sintomatología, ven la consecuencia o la causa macro del paciente. Pero nosotros en bioquímica tratamos de explicar esos procesos, esas sintomatologías, esas reacciones de manera a nivel molecular, es decir, por las sustancias que tenemos en el cuerpo, por las reacciones que ocurren en el cuerpo, y debido a esas reacciones y a esas sustancias que nosotros tenemos en el cuerpo, lo podemos asociar con el fenómeno macro, es decir, con un dolor de cabeza, con una gastritis, con una alcalosis, con una acidosis, etcétera, etcétera. No sé si ustedes me acaban de entender, pero entonces la bioquímica es la ciencia que estudia la química de los procesos vitales y procura explicarlos a nivel molecular, es decir, desde las reacciones, desde las sustancias hasta lo que se ve, el fenómeno, la sintomatología, el proceso. Y, ojo, implican la reacción, implican la interacción o reacciones entre más de dos diferentes moléculas o más de dos o diferentes sustancias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en bioquímica vamos a tener dos clases diferentes de moléculas a grandes procesos. Primero, las primeras se llaman las macromoléculas, son las que más vamos a estudiar, son las que más van a saber, son las que más van a conocer ustedes en Bioquímica 1, y vamos a hablar de los metabolitos. Los metabolitos no son los que más vamos a estudiar, pero están inherentemente en todas las reacciones que las macromoléculas causan en nuestro cuerpo. Entonces yo les voy a hablar cuáles son esas macromoléculas, y como dice macromoléculas, estoy hablando de moléculas grandes, es decir, de moléculas que a mis ojos podemos apreciar. Y yo les voy a comentar, cuéntenme ustedes cómo comen. Yo quiero que ustedes participen conmigo y me digan ustedes qué comen en la dieta normal. ¿Qué tipo de comidas consumen ustedes? Cuéntenme una persona. La que quiera, no se preocupe si se equivoca. Acá no hay problema. Pues propio, uno intenta como que sea balanceado de todo un poco. Ah, eso es muy bonito. ¿Saben por qué? Porque aquí en cierta manera yo les voy a enseñar bioquímicamente y nutricionalmente qué es balanceado. Aquí vamos, cuando ustedes terminen Bioquímica 2, tiene que ser una capacidad, una competencia adquirida de bioquímica. Que ustedes cuando lleguen a fisiología y lleguen a farmacología ya sepan cómo tienen que decirle a un paciente cómo tiene que comer correctamente. Y no es que le digan, es que usted tiene que comer 6 porciones al día. No es que le digan, es que usted solamente tiene que comer 3 porciones al día. Lo vamos a aprender. Entonces, dime qué comes, la que me ayudó y la que participó. ¿Cómo comes tú? Cuéntame cómo comes tú. Profe, soy Natalia. Natalia, cuéntame cómo comes tú. No, pues a ver, de desayuno, nunca me falta la arepa, porque yo Exacto. sin arepa no sobrevivo. El Entonces, huevo. Nati, a la arepa la vamos a llamar carbohidratos, al huevito lo vamos a llamar proteínas y lípidos, Dime qué más comes. Galletas, Carbohidratos, chocolate. exacto, carbohidratos, ¿qué más? Y ya después de media mañana, una frutica. Vitaminas, proteínas, ¿qué más? Sí, ya después del almuerzo, pues lo que haga mi mamá. Carne, pollo, Proteínas, ensalada, vitaminas, proteínas, ¿qué sí, más? arroz, tajadas, Carbohidratos, ¿qué más? sí. Y ya pues frijoles o lentejas. Proteínas y carbohidratos. Ujú. Entonces, en conclusión, Nati, muchas gracias. En conclusión, chicos, nuestra alimentación se basa principalmente en las 4 macromoléculas principales, y yo se las voy a decir. Vamos en bioquímica a aprender perfectamente de 3, pero hay una cuarta que es muy importante, pero que se basa en las otras 3. La primera que vamos a estudiar se llaman los carbohidratos. Mucha gente le llama el ACPM, arroz, papa,
yuca, ¿cierto? Todo lo que tiene una gran proporción de almidones y carbohidratos, es decir, de azúcares. Esto a esas sustancias, a esas macromoléculas, a esas sustancias macro, que nos estaba diciendo, por ejemplo, Nati, que ella come arepita, que come arroz, que come platanito, ¿cierto? Eso para nosotros de aquí en adelante se van a llamar carbohidratos. Yo les voy a explicar desde la dieta cómo nosotros ingresamos esos carbohidratos, cómo los deglutimos y cómo llegan a nuestra sangre y cómo nuestra sangre es capaz de distribuir todas esas pequeños nutrientes y cómo es capaz de llegar a cada reacción en específico, ¿ok? Entonces, ojo, los carbohidratos son aquellos que nos proporcionan azúcares o almidones. En ese sentido tenemos el arroz, la papa, la yuca y todas aquellas sustancias que son similares o familiares. Entonces, la primera macromolécula, carbohidratos. ¿Entendido? Vamos con la segunda macromolécula, también muy importante, los lípidos. Los lípidos. Profe, ¿qué son los lípidos? Muy fácil, todo aquello que sabe delicioso, todo aquello que tiene grasita. Les voy a hablar de los lípidos, el chicharrón, el huevito, todo aquello que tiene ácidos grasos o grasas son lípidos. Entonces usted me podrá decir, profe, pero yo como muy poquitas grasas. Ah, pero comes carnecita con grasita. Ahí estás comiendo grasas, estás comiendo lípidos, estás comiendo, ¿cierto? Ácidos grasos. Entonces vamos a aprender que la segunda macromolécula es los lípidos y cuál es su función biológica. La tercera, también muy importante, y yo diría que el alma de mis investigaciones y el alma de muchas investigaciones a nivel biológico y a nivel molecular, las proteínas. ¿Quién nos provee las proteínas? Lógicamente, las verduras, las frutas, todo lo que tenga colorcitos, todos los tubérculos, muchos de los alimentos tienen proteínas. Entonces ustedes me podrían decir, profe, pero hombre, cuando yo estoy comiendo verduras no solamente estoy comiendo proteínas, cuando yo estoy comiendo verduras y frutas no solamente estoy comiendo vitaminas. Claro que sí, tienes razón. Digamos que estamos comiendo, por ejemplo, a mí me encanta el brócoli. El brócoli tiene mucho hierro, se llaman microelementos o oligoelementos, también los vamos a aprender. Pero el brócoli tiene muchas vitaminas, tiene betacarotenos, tiene una cantidad de vitaminas, vitamina A, vitamina B, vitamina C, ¿cierto? Entonces, esas vitaminas vienen inherentemente en el mismo alimento. Pero el brócoli también tiene proteínas. Entonces, yo consumo el brócoli por las proteínas. Pero principalmente ustedes me van a decir, profe, ¿y el brócoli no tiene una pequeña proporción de carbohidratos? Yo les digo sí, pero su principal, es decir, su principal la principal macromolécula que tiene un brócoli no son los carbohidratos, son las proteínas y las vitaminas, ¿ok? Es decir, hay alimentos que por su gran proporción se pueden clasificar en diferentes macromoléculas. Entonces ahí tenemos el arroz, la papa, la yuca y el ñame, todos los familiares son azúcares o carbohidratos. Si vamos a hablar de los lípidos, vamos a hablar del chicharroncito, del huevo, de todo lo que ocasione que yo consuma grasa. Los chorizos, todo eso que consumimos son ácidos grasos o lípidos. Ojo que yo les estoy nombrando dos nombres que son exactamente iguales, con los cuales se conoce a nivel clínico y a nivel bioquímico las mismas macromoléculas. Entonces les dije primero, carbohidratos o azúcares son la misma macromolécula. Si les hablan de ácidos grasos o lípidos, son la misma macromolécula. Y si hablamos de proteínas, mucha gente no sé qué otro nombre pueda tener, pero las proteínas son una sola macromolécula. Y nos falta la cuarta. ¿Qué creen ustedes que es la cuarta macromolécula? Y que no la vamos a ver por encimita, pero no la vamos a ahondar mucho. ¿Cuál creen ustedes que es la cuarta macromolécula? Que es importante, pero que en bioquímica no la vamos a ahondar mucho porque ustedes la van a ver mucho en biología. Los ácidos nucleicos, profe. Perfecto, Nati. Esa es la macromolécula. Muy bien. Entonces, la macromolécula que yo les voy a mencionar se llaman los ácidos nucleicos, son muy importantes porque se forman a partir de las proteínas que nosotros consumimos en los alimentos. Y es una macromolécula muy importante porque es la encargada de hacer el mantenimiento de toda nuestra información genética, de toda nuestra información hereditaria. Pero yo no voy a ahondar mucho en ella porque nosotros nos llamamos bioquímica porque somos biología, la química biológica del cuerpo. Pero por lo tanto, esa parte de los ácidos nucleicos ustedes la van a ver muy bien en biología.
Entonces, en un consenso, hace como unos 7 años llegamos a biología y dijimos, ¿por qué estamos dando el mismo tema? Entonces, ellos se encargan de ácidos nucleicos y yo me encargo de 3 macromoléculas que son azúcares o carbohidratos, lípidos o ácidos grasos y proteínas. ¿Entendido, chicos? Pero en realidad son 4, porque ahí faltan los ácidos nucleicos, ¿ok? Muy bien. Entonces ya hablamos de las macromoléculas y nos dimos cuenta con lo que Nati nos dijo, que todos los días estamos consumiendo todas las macromoléculas. Yo les hago una pregunta. ¿Qué tan balanceado es ese consumo que ustedes hacen de ese tipo de macromoléculas? ¿Qué tan balanceado creen ustedes? ¿Sí saben de eso? ¿Han leído algo? ¿Les han dicho algo? ¿Han ido a algún nutricionista? ¿El nutricionista les ha dicho algo de eso? Cuéntenme. Cuéntenme que yo quiero saber. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo debe ser nuestra alimentación? Ahora me van a decir, profe, balanceada. ¿Pero balanceada qué significa? ¿Cierto? Pues yo creo que sí, como dicen, balanceada. Que uno trata como de tener cierto orden en que, bueno, puedo consumir esta cantidad de carbohidratos, esta de lípidos para tener un mejor resultado a nivel saludable. Pero yéndonos a la realidad, por ejemplo, se llega al fin de semana y uno es que la hamburguesa, entonces ahí está la grasita del chicharrón, de la tocineta, de la carne, del montón de queso encima. Entonces ahí empezamos a consumir eso. Generalmente consumimos muchos carbohidratos porque, por ejemplo, acá los paisas comemos mucho arroz, que no nos puede faltar las harinas, los azúcares, y es menos las proteínas, por ejemplo, que vienen en las frutas y todo eso, porque tenemos menos consumo de frutas y consumimos más azúcares, más carbohidratos que la gaseosa, que el juguito de polvo. Entonces no tenemos esa alimentación balanceada como debería de ser. Bueno, colóquenle cuidado. Yo personalmente, gracias Milena, yo personalmente soy muy deportista. Me gusta mucho el deporte. Siempre he sido deportista desde que soy muy joven. Pero debido a esta psicosis que me ha dado de tanto estudio, eso trata de volverlo a uno loco, oiga. Entonces, eso quiere decir que debido a la psicosis de lo que he estudiado, yo en mi práctica investigación, en mi desarrollo de investigaciones, yo inicié mis investigaciones, chicos, desarrollando productos para la industria farmacéutica. Yo cogía bacterias, hongos, cogía diferentes microorganismos y hacía que estresándolos ellos produjeran antibióticos que son de origen natural, que al ser aplicados y ser de origen natural tienen una acción mucho más continua que una molécula que es sintetizada, es decir, que es química, que es sintética. Entonces, pero salen mucho más costosos. Y quieren que les diga algo, yo ya no trabajo con la industria farmacéutica. Yo pertenezco a parte de la industria farmacéutica, pero no trabajo ya con ellos. Yo me volqué a la alimentación. Por eso también hablo tanto de la alimentación. Ustedes van a ver que yo me enfoco mucho en la alimentación. ¿Y quieren que les diga por qué? Yo soy, dentro de uno de los productos que estoy en este momento sacando, es un producto que si se le introduce a los alimentos, es una molécula que puede hacer que el cuerpo absorba más hierro, sobre todo para personas que tienen anemia, que sufren de talasemias y otras sintomatologías. Y yo me volqué a la alimentación porque es más fácil colocar una molécula en la alimentación y que sea más asequible a la mayoría de la población que en la industria farmacéutica, donde muchos productos las personas por el precio no acceden a ese producto. Entonces me volqué a la alimentación porque el impacto puede ser un poquito más grande, el impacto puede ser un poquito mejor. Y si nos damos cuenta, en este país hay mucha injusticia y lo que tenemos es que buscar que ese tipo de cosas lleguen a la mayoría de la población sin tanto costo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con respecto a lo que nos decía Milena, resulta que yo soy así como medio empiñatada con la alimentación. Yo me cuido mucho en la alimentación, pero resulta que yo les conté que yo estuve en Valencia, España, estudiando. Y resulta que yo tengo un pecado muy grande. Yo como muchas verduras, como muchas frutas, yo trato de no comer grasas, yo trato de comer muy magro, ¿cierto? Yo trato de cuidarme mucho. Es más, yo no sé ustedes cuántos años creen que yo tenga, pero tengo una hija que ya va a terminar la universidad. Con eso les digo todo, ¿cierto? Entonces, lo que quiero darles a entender es que yo me cuido mucho en la alimentación y me cuido en el deporte. Yo hago deporte, yo me cuido mucho en mi alimentación, trato de que mi mente esté muy,
muy entrenar mi mente, ¿cierto? De mover la mente, que no se me quede como quieta, como estática. Hago investigación, estudio, hago diferentes proyectos. Ustedes me van a dar cuenta, se van a dar cuenta con el tiempo, si me llegan a conocer bien, que yo soy muy dinámica, ¿ok? Pero resulta que yo tengo un gran pecado y me encantan, me encantan. Para mí el infierno está lleno de papitas a la francesa. Y yo digo, hombre, yo veo las papitas a la francesa y se me olvida la buena alimentación que debo tener. Entonces yo, ojo con lo que les voy a decir, llegué a España y resulta que España a todo le ponen papas a la francesa. Allá se llaman patatas. Todo tiene papa a la francesa. Y yo decía, Dios mío, llegué al infierno porque todo tiene papa a la francesa. Entonces, ¿qué hago yo aquí en Colombia? En Colombia yo lo que hago es, como yo casi no cocino con aceite, yo no le pongo aceite a la cocina, lo que yo hago es que las papitas a la francesa las consumo una sola vez a la semana. Y con eso trato de no cumplir con de no incumplir con mis dietas. Pero, hombre, siempre va a haber un alimento que uno tenga como un pecadito, ¿ok? Entonces, en ese caso, el mío son las papas a la francesa. Y son súper dañinas, son súper dañinas. Yo les puedo explicar un día a ustedes todo lo que tienen las papitas a la francesa, pero yo las amo, ¿ok? Muy bien. Entonces, la pregunta que yo le hacía y que Milena trató de contestarme es, ¿nosotros cómo podemos consultar qué es una alimentación balanceada? Porque yo les voy a contar un caso. Yo puedo ir donde un nutricionista y el nutricionista me dice, ojo con lo que les voy a decir. Yo, Natalia, su profesora de bioquímica, no como sino 3 veces al día. Yo no como más. Ustedes nunca van a saber que yo como. Yo desayuno, puede ser a las 5 o 4 de la mañana, almuerzo a las 12 del día, entre 12 y 1 o 2 de la tarde, dependiendo de mi trabajo, y vuelvo y como entre las 6 y las 8 de la noche. Y no como absolutamente nada más. Muchas veces mi desayuno es cereal, fruta, ¿cierto? Son desayunos sanos o un pan con una bebida, ¿ok? Pero mi almuerzo es pequeño, está enfocado principalmente en alimentos cocidos, principalmente verduras, principalmente carbohidratos. Mira que Milena decía, es que nosotros comemos muchos carbohidratos, los antioqueños. Yo te puedo decir, Milena, que si tú vas a Santander, que es mi tierra, comen carbohidratos a la lata. ¿Estamos de acuerdo? Eso comen carbohidratos muchos, así es nuestra alimentación latinoamericana. Si ustedes van a México, ustedes se van a dar cuenta que ellos comen carbohidratos a la lata. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿qué es lo que es balanceado y qué no es balanceado? Porque yo voy donde una nutricionista y me dice, hombre, pero es que tú no comes sino 3 veces al día, deberías comer 6 porciones al día. Y yo le digo, no, yo no tengo por qué comer 6 porciones al día. Entonces, la respuesta, y ojo con lo que les voy a decir aquí, la respuesta, la mejor respuesta, siempre, tanto a nivel bioquímico como a nivel salud, siempre va a ser depende del paciente. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, ojo, Natalia Gómez, puede sentirse satisfecha. Ojo, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando comemos debemos comer las porciones adecuadas para que mi cuerpo quede sin hambre, pero no hastiado. Es decir, no llevarlo a sentir esa llenura, ¿cierto? Eso no es bueno. Entonces, yo debo comer para que mi cuerpo quede sin hambre, para comer lo necesario, pero no para que mi cuerpo se sienta lleno, para que mi cuerpo sienta esa distensión abdominal que ofrecen los alimentos cuando mi estómago ya no da para más, ¿ok? Muy bien, entonces yo puedo ir donde una nutricionista y la nutricionista me dice, no, es que tú debes comer 6 porciones al día. Yo llego donde la nutricionista y le digo, explíqueme energéticamente y bioquímicamente por qué mi cuerpo debe comer 6 porciones al día. Entonces, aquí en bioquímica vamos a entender por qué ellos muchas veces se basan en decir que yo debo comer cada 3 horas o 6 veces al día. Y yo bioquímicamente soy capaz de refutarle que eso no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Pero la respuesta, la mejor respuesta no es decirles que no es cierto o que es cierto, sino que depende del paciente. Entonces, de aquí en adelante, ojo, de hoy, 8 de julio en adelante, ustedes van a saber que ustedes, los de ciencia de la salud, no atienden enfermedades, sino atienden pacientes. Todos los pacientes son únicos, particulares, como es su genética, como son sus características y como son sus sintomatologías. Entonces, un médico no atiende una enfermedad. Un médico no atiende un tipo de sintomatología, sino atiende el paciente que viene con una sintomatología específica y al cual depende de todas sus condiciones lo que él conlleve. Entonces yo puedo ir donde la nutricionista y yo soy Natalia, soy única y particular. Pero si va Milena, Milena es única y particular y puede ser que el metabolismo de Milena
sea lento y puede ser que el mío sea mucho más lento. Entonces yo soy única y me debo alimentar de una manera en que mi cuerpo se sienta bien, de una manera sana, pero no tiene que ser como lo diga un nutricionista, tiene que ser como nosotros vamos a aprender que va a ser balanceado. Pero no es porque balanceado sea que yo coma 3 veces al día, o que coma 4 veces al día, o que coma 6 veces al día, sino balanceado va a ser lo que el cuerpo, ustedes se van a dar cuenta que el cuerpo se comunica. ¿Y cómo vamos a aprender que el cuerpo se comunica? Pues a eso se le llaman sintomatologías. ¿Estamos de acuerdo? Y lo vamos a aprender a relacionar con las reacciones del cuerpo. ¿Ok? Entonces ustedes me van a decir, profe, y ustedes se van a dar cuenta, profe, entonces, ¿cómo debo comer? No, eso no se los voy a decir yo. Yo les voy a enseñar cómo uno puede entender al cuerpo químicamente y cómo uno puede alimentarlo bien, pero eso no se los voy a enseñar yo, lo van a entender ustedes. ¿Ok? Muy bien. Entonces hablamos de las 4 macromoléculas. Vuelvo y repito, carbohidratos o azúcares, lípidos o ácidos grasos, proteínas y ácidos nucleicos. Pero resulta que también vamos a tener otras sustancias que son más pequeñitas y que las vamos a llamar metabolitos. Metabolitos. ¿Ustedes saben por qué se llaman metabolitos? Porque cuando ustedes digieren un alimento, a ustedes le preguntan, oye, ¿tu metabolismo cómo es? ¿Cómo es tu metabolismo? ¿Tu metabolismo es lento o es rápido? Entonces, aquellas sustancias que vamos a conocer que son más sencillitas, por lo tanto no son macromoléculas, son sustancias más sencillas, las vamos a llamar metabolitos. Son aquellas sustancias que entran en el metabolismo, ¿ok? Entonces se llaman metabolitos. Ojo, ¿cómo se definen los metabolitos? Se definen como sustancias de peso molecular bajo. Vuelvo y repito, de bajo peso molecular, ¿cierto? Como son, ojo, glucosa, lactosa, fructosa, glicerol, aminoácidos, ácidos grasos, entre otras cosas. ¿Estamos entendiendo, chicos, cuál es la diferencia? Entonces, las macromoléculas, ojo con lo que les voy a decir, si yo tengo un pan, yo tengo una macromolécula porque las podemos ver a los ojos, es macro. Entonces yo asimilo ese pan con su proporción mayor en almidones y azúcares, por lo tanto para mí es un carbohidrato, ¿ok? Pero cuando yo lo consumo, nuestro metabolismo empieza desde aquí y vamos a aprender la importancia del pH y la importancia de los procesos desde acá. ¿Quieren que les cuente en bioquímica cómo llamamos a la boca? La boca se llama un sistema enzimático de trituración. Esa es la boca. ¿Ok? La boca lo único que va a hacer, y quieren que les cuente algo, en el laboratorio de bioquímica vamos a tener un laboratorio sobre enzimas. ¿Y ustedes saben cuál es la enzima con la que vamos a trabajar en el laboratorio? Se llama la amilasa salival. ¿Saben cuál es la amilasa salival? La que Exactamente, está muy en bien. la saliva. Y resulta que cuando yo los llevo a ustedes al laboratorio, en el laboratorio vamos a hacer venopunción. Y ustedes dicen, uy, chévere, venopunción, vamos a ver la sangre. Pero cuando estamos trabajando con la saliva, cuando estamos trabajando con la orina, entonces ustedes hacen cara como de asco. Pero ¿quieren que les cuente una cosa? La primera sustancia que ejerce un efecto protector de lo que entra a su cuerpo es la saliva. Se llama la amilasa salival. O la gente le dice tialina, se escribe P-tialina. Y se llama una enzima que se llama una glucoamilasa. Entonces, esa enzima, vamos a trabajar en el laboratorio y ustedes van a hacer una cara de asco impresionante, chicos. Pero cuando ustedes van y le dan un besito al novio, no se acuerdan de que ustedes hacen compartir y comparten esa salivita. Y no se dan cuenta que ustedes le pasan parte de esa amilasa salival al novio y que el novio les pasa parte de su amilasa salival. Y que les pasa parte de esa genética y que les pasa parte de las bacterias que la saliva tiene, porque todo nuestro cuerpo tiene bacterias, todo lo que está inherentemente en la naturaleza tiene bacterias. No todas las bacterias son malas, no todas las bacterias son gran negativas, muchas bacterias son benéficas. Por eso ahora hablamos de las acidolácticas, por eso ahora hablamos de las bacterias gram positivas, por eso hablamos de un tipo de bacterias que son benéficas como las enterales, ¿ok? Muy bien. Entonces queda claro que vamos a hablar de 2 tipos de sustancias, las macromoléculas y los metabolitos, que podemos llamarlas
sustancias de bajo peso molecular, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que la bioquímica, como cualquier área científica, es un área que avanza a pasos agigantados a medida que los avances tecnológicos van desarrollándose en el mundo. Entonces, vamos a tener una ventaja, y es que tanto la profesora Julie como yo, la profesora Julie es nutricionista, es magíster en ciencias de nutrición, y en estos momentos está haciendo su doctorado en ciencias de la nutrición, entonces en la Universidad de Antioquia. Nosotros somos alma mater. Entonces, la idea es que la profesora Julie trabaja conmigo desde que fue estudiante de maestría, y se van a dar cuenta que con la profesora Julie vamos a estar siempre manteniendo mucho la información, pues ojalá la última información que podamos tener. Agradecemos si ustedes escuchan algo, si ustedes han entendido algo y vienen y lo traen a la clase, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Pero se van a dar cuenta que, por ejemplo, si vamos a colocar un caso de estudio, que son artículos de casos clínicos en inglés, se van a dar cuenta que son casos clínicos de últimos momentos, de 2020, de 2019, de 2018, para que ustedes puedan estar en el avance de la tecnología, en el avance de la bioquímica a nivel mundial. Muy bien, entonces resulta que yo, para terminar esta clasecita, vamos a hablar de un elemento muy importante, de de un metabolito, de una macromolécula que también se puede distinguir entre los dos y que es muy importante y que es vital para la vida. Hay un gas que es vital para nosotros, los animales aeróbicos, y hay un líquido que es vital para la vida. Cuéntenme cuál cuál es ese gas y cuál es ese líquido. Oxígeno. El oxígeno es perfecto. Para nosotros, animales aeróbicos, es el oxígeno. Y el agua, el agua. Entonces, yo quiero contarles algo. La vida en la Tierra se desarrolla con ayuda del agua, ¿cierto? Todo tiene agua. ¿Ustedes saben cuánta proporción de agua tiene nuestro cuerpo? Sí, el 70% creo que es. Sí, entre 70 y 75%. Y yo te hago una pregunta, María Jimena, ¿y por qué si nosotros somos tanta proporción de agua, por qué nosotros tenemos esta textura, por qué nosotros tenemos la forma que tenemos, por qué no nos pasa lo del agua? ¿Por qué será que yo no puedo pasar por el espacio que hay entre una puerta y el suelo? Si yo soy agua, si yo soy 70% agua. Ay, pero sinceramente no sé. No te preocupes, está bien la respuesta. ¿Alguien le quiere colaborar? Yo creería que de pronto porque ese 70% no es como tal, o sea, sí es agua, sino que lo que quiero darme a entender es que, por ejemplo, lo podemos sudar por medio de la orina o puede ser utilizado mediante otros procesos dentro del cuerpo. Muy bien. Profe, Dime. yo diría que porque el agua está en diferentes zonas o estructuras de nuestro cuerpo. Digamos, se forman dentro de la sangre. ¿De la qué? De la sangre. Yo les quiero contar algo. Me voy a salir un poquito con lo que está diciendo la compañera y yo quiero que vayamos a algo que nosotros vemos tangente. Yo quiero que ustedes ven la orina que ustedes hacen, ¿cierto? Todos vemos la orina, ¿o no? Listo, sí. Muy bien. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el solvente de esa orina? ¿Cuál es el solvente? ¿Qué es lo que hace que esa orina exista? La sangre. El agua. Los líquidos que ingerimos. El agua. El agua es el solvente. Y yo les hago una pregunta. ¿Y en la sangre cuál es el solvente? El agua. El agua. ¿Y en los líquidos linfáticos cuál es el solvente? También. Creo, pues, no estoy segura. Miren, no es por decirles que hagan cochinadas. Escupan y miren cuál es el solvente de la saliva. El agua. ¿Cuál es el solvente de las lágrimas? El agua. ¿Cuál es el solvente del sudor? El agua. Y yo podría seguir haciéndolo así, ¿cierto que sí? Y va a ser el agua. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ojo que de lo que acabaron de decir la sangre,
La sangre es una solución donde su solvente es el agua. Una cosa es que la veamos roja y otra cosa es que su solvente no sea el agua, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, resulta que como ya nos dimos cuenta que somos una gran proporción de agua, yo quiero contarles que nuestra fisiología está íntimamente relacionada con las propiedades de este líquido. Es decir, el agua tiene propiedades químicas que ustedes aprendieron en el bachillerato, ¿ok? El agua tiene propiedades muy características que ustedes aprendieron en el bachillerato. Por ejemplo, yo quiero comentarles acerca del agua algunas cosas. Lo primero, la primera característica que tiene el agua es que es un componente vital para los seres vivos. Y cuando estoy hablando de los seres vivos, estoy hablando de las plantas, estoy hablando de los animalitos, estoy hablando de casi la mayoría de las cosas que están sobre la superficie de la Tierra, ¿ok? Muy bien. Lo segundo es indispensable, supremamente indispensable. Miren, tanto que si ustedes ven a la profesora Julie y me ven a mí, nos la pasamos tomando agua, ¿ok? Menos en el laboratorio, ¿ok? Muy bien. Ahora, es la molécula más abundante que tenemos en los organismos vivos. Es el componente más abundante y generalmente está por encima del 65%. Generalmente se dice que es un 70% como un promedio. Pero yo les hago una pregunta. ¿Será que será 70% en todos los cuerpos? Todos los cuerpos, por ejemplo, si yo veo a Laura Camila o veo a Juan Pablo y veo yo, ¿será que todos tenemos el mismo 70%? Yo digo que sí, porque es una proporción. Bueno, en ese sentido sí, pero ¿será que es lo mismo que tiene Juan Pablo, lo mismo que tengo yo? Recuerden lo que yo les dije ahorita, nunca, nunca es igual, depende del paciente, La depende de... contextura. Exacto, puede ser que Juan Pablo, ahí es donde ustedes lo vieron, sea así grande y sea así bien, bien fibroso, y entonces la proporción de agua en él va a ser distinta. Entonces la proporción del agua va entre 65 y 75, es una proporción, es un rango que nosotros hemos definido como un promedio entre 70 para toda la población, pero no quiere decir que sea única para todos, ¿ok? Quiere decir que es un rango que se maneja entre 65 y 75 y que como un promedio se maneja 70, 60, 70%, ¿ok? Muy bien. Del peso, ojo lo que voy a decir, del peso corporal. Entonces yo le hago una pregunta, por ejemplo, a Dani Gabriel. Dani, ¿cuánto pesas tú? ¿Cuánto pesas tú? 65 kilogramos. Listo, entonces Dani, si ese peso corporal, el 70% de ese peso corporal lo proporciona el agua, ¿cuánto peso de agua tienes tú o cuánta masa de agua tienes tú en el cuerpo? Si el 65% ¿Sí? es agua. ¿Sí? ¿Quieres que te diga cuánto? Sí. 45.5 kilogramos de tu peso son agua y el resto son ácidos grasos, azúcares y proteínas, ¿ok? ¿Entendiste? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, así todos los demás. Y ojo con lo que acabamos de pasar. De aquí en adelante, chicos, necesito que tengan 3 elementos principales para las clases, sobre todo para las primeras y hasta que terminemos de ver Bioquímica 2. La primera es que necesito que tengan una calculadora científica, ¿ok? Calculadora científica. La segunda, todos deben tener tabla periódica. La ventaja que tenemos ahorita en el modo virtualidad es que la tabla periódica la pueden conseguir en internet. Si ustedes quieren, yo les recomiendo una tabla periódica, ¿ok? Pero ojo con lo que les voy a decir, todos deben tener una tabla periódica. Pero lo más importante no es que la tengan, lo más importante es que se tomen el tiempo de entender la información que ella les da, porque la vamos a utilizar en los ejercicios de bioquímica, ¿ok? Muy bien, entonces calculadora, tabla periódica y un tercer elemento, y es la siguiente, y es muy fácil de conseguir. Necesito yo que ustedes hagan fichas bibliográficas, es decir, que cojan un cartoncito, que para ustedes se va a llamar la ficha bibliográfica y la vamos a ir implementando en Bioquímica 1 y la vamos a utilizar en Bioquímica 1, en el laboratorio de Bioquímica 1, en Bioquímica 2 y en el laboratorio de Bioquímica 2. Y yo les comentaba, por ejemplo, a los estudiantes que están empezando Bioquímica 2, que ya la tienen hecha, porque ellos la hicieron conmigo el semestre pasado, yo les decía, ellos me preguntaban, profe, pero nosotros ¿cuándo vamos a dejar de utilizar esa ficha biográfica? Porque la utilizamos para todo. Entonces yo les dije, en el momento
yo les dije lo siguiente, cuando una persona se enferma y cuando una persona pierde su capacidad de caminar y él tiene que volver a aprender a caminar, él utiliza muletas o utiliza aparatos que le ayudan a volver a aprender a caminar. ¿Cuándo esa persona deja los aparatos? En el momento en que ya no lo necesite, ¿cierto? Ese es el fundamento de la ficha biográfica. Yo no les voy a pedir a ustedes que se aprendan fórmulas, no les voy a pedir a ustedes que se aprendan cosas que están en los libros, pero sí les voy a pedir que sepan aplicar esos conceptos. Entonces ustedes van a tener en esa ficha biográfica un resumen, un muy buen resumen de las fórmulas que ustedes necesitan para resolver todos los ejercicios de bioquímica, sobre todo los de la primera parte. Pero la pregunta es, ¿lo van a utilizar todo el tiempo? Sí. ¿Lo pueden sacar en los parciales? Sí. Si estamos en presencial, sí. Calculadora, ficha biográfica y todo lo que necesites. Pero a mí no me interesa que usted tenga las fórmulas, porque usted, si no sabe aplicarlas, hace lo mismo que nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, necesito que tengan fichas bibliográficas y que las vamos a hacer muy organizaditas. Y la pregunta es, profe, ¿pero por qué cada persona? Porque aquí depende del paciente. Cada persona se entiende diferente, cada persona tiene un orden característico, cada persona aprende de una forma distinta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de aquí en adelante, a partir de la próxima clase, incluidos los laboratorios, vamos a tener calculadora, tabla periódica y la ficha biográfica. Puede ser que con una sola fichita no les dé, entonces tengan dos por si acaso no les alcanza para las fórmulas. Entonces esa ficha biográfica ustedes la van a usar. Yo tengo estudiantes que ya se han graduado de enfermería y me dicen, profe, la utilicé hasta sexto semestre y no la volví a utilizar. Eso quiere decir que hasta sexto semestre a esa persona en específico, ella la necesitó. Ya la pregunta es, ¿por qué después de sexto semestre no la necesitó? Porque ya se la sabía. Miren ustedes chicos, ustedes van a entender algo y yo siempre me lo han dicho. Me dicen, profe, pero es que usted se sabe eso de memoria, usted ya lo sabe. ¿Quieren que les diga yo por qué me sé lo que yo les enseño a ustedes? Porque lo veo todos los días, porque todos los días lo vivo, porque todos los días hago cosas, hago investigación, enseño química, todo lo que yo hago es alrededor de lo mismo. Yo hago deporte y estoy pensando en lo que enseño. Yo me alimento y aplico lo que enseño. Yo hago cosas y todo lo hago en el contexto de mi conocimiento, ¿ok? Entonces, claro, yo les enseño a ustedes algo que no solamente vivencio, sino que también investigo, que también soy capaz de mirar como una hipótesis, que soy capaz de comprobar. Yo les puedo decir a ustedes que a nivel de investigación, yo les puedo enseñar cosas a nivel experimental con resultados reales. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo más bonito de todo eso es que yo soy capaz de vivirlo y por como yo lo vivo, ya me lo sé, pero no es porque yo sea muy inteligente, todos somos muy inteligentes. Es porque los uso casi todos los días. Entonces no vayan a creer, uy, es que la profe es muy inteligente. No, la profe lo usa todos los días y por eso sabe explicarlo y por eso sabe enseñarlo. Esa es la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto no es algo del otro mundo. Es algo que si ustedes ponen la disciplina, lo aprenden a estudiar, lo cogen, le ponen cariño, van a darse cuenta que no es difícil. ¿Ok? Entonces, a partir de la próxima clase y con laboratorios, calculadora, ficha biográfica y tabla periódica. Si ustedes quieren que yo les recomiende una tabla periódica, me mandan un correíto y yo con mucho gusto les mando una tabla periódica que a mí me gusta, que está en internet, que es de la National Geographic. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para terminar con el agua, porque ya vamos a terminar la clase, entonces yo quiero contarles que el agua, que la vamos a ver en la próxima clase, tiene propiedades únicas, únicas, tanto químicas como físicas. ¿Qué quiere decir que ella tenga propiedades únicas, químicas y físicas? Yo quiero recordarles y quiero preguntarles. Yo sé que esta pregunta es un poquito molesta. ¿Ustedes recuerdan lo que es una propiedad química y una propiedad física? ¿Sí recuerdan lo que es una propiedad química? ¿Sí recuerdan lo que es una propiedad física? ¿Qué significa una propiedad física y qué diferencia hay con una propiedad química? Dale, María Jimena, dime. Pues sé que, por ejemplo, la propiedad física sería el estado en el que se encuentra, por ejemplo, en este momento el agua. El agua puede estar en forma de hielo, ya sea sólido, puede estar evaporada y puede ya estar líquida en sí como es. Una propiedad química ya sería más bien como lo que conforma el agua, ¿no? O sea, como sus elementos, que eso sí no varían. ¿Quieres que te diga una cosa? Lo primero es correcto, lo segundo no. Si estamos hablando de la conformación del agua, sigue siendo físico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a complementar lo que dijo María Jimena. María Jimena, muchas gracias. Gracias por participar, gracias por ayudarme.
La propiedad física, chicos, es aquella propiedad que yo puedo determinar, cuantificar, valorar, sin que la sustancia cambie. Es decir, como dijo María Jimena, yo la puedo tener en hielo, la puedo tener en estado líquido, la puedo tener en estado gaseoso y no deja de ser agua. Yo puedo ponerla a ebullir, es decir, a que se evapore, pero el hecho de que yo la evapore no hace que ella deje de ser agua. Todas aquellas condiciones, temperaturas, presiones, volumen, masa, peso, cuando yo peso el agua deja de ser agua, ¿cierto que no? Cuando yo mido el volumen del agua deja de ser agua. Entonces, aquellas propiedades que hacen que yo las puedo cuantificar, las puedo valorar, las puedo medir, las puedo ver, y no hacen un cambio en la estructura química del agua, se llaman propiedades físicas. Y eso fue lo que dijo María Jimena. Ahora vamos a hablar de las propiedades químicas. Aquella propiedad química, como las propiedades químicas son aquellas que no afectan la estructura química del agua, pues las propiedades químicas son aquellas en las que la estructura química del agua cambia. ¿En qué momento la estructura química del agua cambia? Ahora sí, ayúdenme ustedes. ¿En qué momento creen ustedes que el agua puede cambiar su estructura química? Es decir, que deja de ser agua. Cuéntenme ustedes. Profe, cuando, pues yo creo, cuando se le adhiere o se le añade alguna otra sustancia. Y en ese caso tienes toda la razón. En ese caso ocurre una reacción química, ocurre un cambio químico y por lo tanto ahí ya se llama propiedad química. Entonces, como propiedades químicas tenemos la reducción, la oxidación, la combustión y todo aquello que hace que la sustancia cambie su estructura química. ¿Entendieron cuál es la diferencia? Entonces vuelvo al agua. Y para terminar estos 10 minuticos les digo que el agua es una sustancia que tiene propiedades físicas y químicas únicas. Y les voy a hablar de las propiedades físicas. Resulta que yo puedo ir al páramo, yo puedo ir a un páramo, que aquí en Colombia tenemos unos páramos hermosos. Yo amo los páramos, a mí me encanta la naturaleza, uno de mis hobbies es la fotografía, ¿cierto? Entonces, yo amo los páramos. Y resulta que yo puedo ir al páramo y en el páramo puedo encontrar el agua en hielo, puedo encontrar el agua en vapor porque la puedo respirar, ¿cierto? Y puedo encontrar el agua líquida. Y la pregunta es, ¿qué hace que yo en un mismo ambiente pueda encontrar el agua en sus tres estados de la materia? ¿Qué hace que el agua sea una sustancia tan única que ella pueda estar en los tres estados de la materia a esa misma condición? ¿Qué hace que esa sustancia sea tan específica que nosotros nos atrevemos, ojo, nos atrevemos de manera, digamos, no mentirosa, pero de manera agresiva a decir que es el solvente universal? Porque no es el solvente universal. Ustedes lo van a aprender. Pero somos tan agresivos, somos tan arriesgados que decimos que es el solvente universal. Entonces, ¿por qué? Porque sus propiedades químicas y sus propiedades físicas hacen que ella sea única. Y por eso es la sustancia modelo en la naturaleza. Por eso es que ella hace parte del 70% de mi peso corporal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los restantes componentes o constituyentes de la célula y los líquidos biológicos se encuentran todos en medio acuoso. Entonces eso quiere decir que el agua es el solvente de todos los componentes celulares y biológicos, lo que quiere decir que las propiedades del agua condicionan todas las propiedades y todos los componentes de esos otros componentes que están disueltos en ella. ¿Entendieron lo que les acabé de explicar para terminar el tema? Yo quiero que alguien me diga que entendió o si fue muy complicado. Cuéntenme si entendieron o fue muy complicado. Hola, ayúdenme. No me dejen sola. Profe, no, entendible. ¿Y qué entendiste? Cuéntame. De todo, o lo del agua. Sí, cuéntame qué aprendiste del agua. ¿Qué entendiste del agua hoy? Lo mismo, ¿ya lo sabías? Yo creo que sí. Profe, pues, que tiene unas características, que es el componente más abundante, pues, en general. En la naturaleza. ¿Qué más? Sí, que tiene, pues, unas propiedades físicas y químicas. Únicas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Que, pues, que aunque digamos que hay un porcentaje que lo contiene el cuerpo humano, varía, pues, dependiendo de la persona.
que su promedio es más o menos 70%. Listo, ¿qué más? Sí. A ver, ¿qué más? No, que otro compañero diga que complemente. Excelente. ¿Sabes cómo se llama eso? Tirar a la pelota. Tírale a la pelota. Muy bien. No, porque a uno se le pueden olvidar cositas. Y yo pongo lo más importante, y es que es vital y principal para la vida, ¿ok? Listo, muy bien, chicos. Entonces, en la próxima clase empezamos con agua. Y ojo, agua es un pedacito de la próxima clase. Vamos a entender lo que es el agua, las propiedades del agua, cómo se comporta ella. Es un pedacito de la clase. Y el resto de la siguiente clase empieza lo neurálgico. Y para ello necesitamos la calculadora, la tabla periódica y la ficha biográfica. Entonces, nos vemos en la próxima clase y nos vemos en los laboratorios. Se cuidan mucho, chicos. Espero que les haya gustado. Profe, Gracias, profe, muchas gracias. Dime. Gracias, profe. Gracias. ya Muchas esperamos gracias, hasta la profe. próxima clase. Pues no va a dejar nada pendiente.